sobre un tema coyuntural que motivó ayer en la noche una respuesta de los conductores, de los propietarios de vehículos que tienen a sus autos con cilindraje mayor a 1.500 centímetros cúbicos. Para conversar sobre este tema, hemos invitado en esta tarde al economista Javier Vázquez. Él es el director zonal del Servicio de Rentas Internas, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De verdad, siempre es un gusto estar en esta radio. Coméntenos entonces, ¿desde cuándo se viene aplicando en el país para el contexto y para que la ciudadanía también conozca sobre este tema? Porque todavía hay un ligero desconocimiento. El denominado impuesto verde, ¿desde cuándo se empieza a aplicar en el territorio ecuatoriano? Por favor. Perfecto. El impuesto que se lo denomina verde, ¿no es cierto?, que se lo llama en la normativa, es el impuesto a la contaminación vehicular. Cabe recalcar que para que exista un impuesto, ¿no es cierto?, tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, tiene que ser creado mediante ley. Este impuesto fue creado con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado, que se dio en noviembre del año 2011. Desde esa fecha, a partir del año 2012, ya se viene cobrando este impuesto. A raíz de este año se crea este impuesto y se lo venía cobrando con una excepción del 80%. Posteriormente, según lo que se ha conocido, es que se cobraba el 50%. ¿Desde cuándo se viene cobrando este 50% para que la gente conozca y por qué se toma la decisión de, en este 2019, ya cobrar el 100% de ese valor? Correcto. Bueno, establezcamos más o menos en qué años y por qué porcentaje se encontraban los descuentos o las exoneraciones en este impuesto. Por los años 2012, 13 y 14, la norma establecía un descuento del 80% para los motores con cilindraje mayor a 2.500 centímetros cúbicos. ¿Sí? La rebaja del 50% aplicaba para el año 2015 y 2016. La rebaja era del 50%. Sin embargo, a finales del año 2016, ¿no es cierto?, se establece una ampliación a este descuento, que fue por el año 2017 y 2018. Este descuento también era del 50%. Ahora, el tema de saber por qué no se lo amplió la rebaja o por qué sí existía la rebaja y desde dónde se lo establecía, estaba en la misma ley. La ley evidentemente que fue creada por la Asamblea Nacional desde su inicio. Es decir, en el año 2011, el momento que sale la normativa, los legisladores estiman el cobro de este impuesto de manera proporcional o de manera con rebajas de cada año, sabiendo que para el primero iba a ser un descuento del 80%, luego iba a ser un descuento del 50% y con la ampliación dieron unos 2 años más, con el descuento que ya se acabó en diciembre del año que viene. Ahora, ahí se genera un punto de confusión, quizá por la falta de socialización, porque si bien es cierto, la normativa establecía ese descuento progresivo y el pago ya total a partir de este 2019, no se difundió a la ciudadanía para que ellos conozcan cuánto tenían que pagar. Es decir, en el 2016, 2017, 2018 el valor era casi similar y a raíz de este 2019 se duplica ese valor y ahí viene la confusión de la gente también. Bueno, vamos viendo primero ante todo. O sea, el tema de triplicar puede ser bajo ciertas circunstancias, no pudiera darse, ¿no es cierto? Porque a la larga estamos hablando de que hubo un descuento del 50%. Entonces, lo que pudiera darse es aquí, que el contribuyente se vea, perjudicado en cierta manera, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo, okay. Ayer en la noche las personas que protestaban, uno de ellos decía que en el 2018 él pagó por concepto de su vehículo, de la matrícula, $1,200 y este 2019 más el impuesto verde se le acumuló a $1,600, es decir, $400 adicionales. Sí, yo estuve escuchando algunas de las entrevistas o comentarios de las personas. Muchos de ellos se dan por distintas circunstancias. A veces no pagaron el impuesto ambiental en la matrícula del año 2018 y están pagando 2018 y 2019 juntos. Puede ser también por un tema de reajuste por concepto del cilindraje de los vehículos. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser otro tema que antes tenían una exoneración. Puede ser que antes tenían la exoneración por pertenecer por tener una actividad productiva o comercial y ahora ya no la tienen.
pero general, si es que alguien tuviera cualquier circunstancia que se va más allá, el impuesto ambiental va más allá del doble, puede acercarse al Servicio de Rentas Internas para poder revisar en nuestras bases de datos y de pronto va a existir una explicación técnica, ¿sí me hago entender? Pero en teoría no debería darse. Entonces, ¿cuál es la forma para cobrar este impuesto en el caso de que un vehículo sea del 2000 para acá y en el caso de que un vehículo sea del 2000 para atrás? Es decir, si un vehículo tiene más años, ¿cómo se procede al pago de este impuesto? Y si es que tiene menos años el vehículo, es decir, es relativamente más nuevo, ¿cómo se procede también al pago de este impuesto? Perfecto, verán. Lo que corresponde, no olvidemos que los vehículos que se encuentran con menos de 1.500 centímetros, cúbicos, están exentos. Ajá. Ellos no cancelan valor alguno. De 1.500 a 2.500 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Ellos ya venían pagando el valor total durante todo el lapso del tiempo, ¿sí? Y las rebajas únicamente se dio para los vehículos que se encontraban de los 2.500 centímetros cúbicos en adelante, ¿sí? Básicamente lo que establece la norma establece en el artículo enumerado es una fórmula para poder calcular la tarifa del impuesto. Esta fórmula establece el valor establece el tamaño del motor o el cilindraje del motor de acuerdo al número de años que va teniendo el vehículo. Y de esa manera se calcula en una tabla que se encuentra en esta ley de fomento ambiental. Esta ley, de alguna manera, no pasa por las manos del Servicio de Rentas Internas porque tiene que ser tratado en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que le dicen ustedes a la ciudadanía que ha protestado y que ayer en la noche también salió a la explanada del Estadio Alejandro Serrano Aguilar? Ok, muchas gracias. Yo creo que es una de las preguntas más importantes que la venimos haciendo hasta ahora. Todas son importantes, ¿no? Pero el Servicio de Rentas Internas el Servicio de Rentas Internas con una resolución administrativa no puede derogar, no puede ampliar una rebaja, no puede derogar o modificar la norma. ¿Sí? No olvidemos que lo que hace el Servicio de Rentas Internas es recaudar los tributos que se establecen en una ley que es creada por la Asamblea Nacional, y para el presente caso esta ley fue creada con la Asamblea Nacional que estuvo vigente para el año 2011. Ellos crearon este impuesto. Lo que hace el Servicio de Rentas Internas es esto: comunicar a la ciudadanía los temas técnicos respecto de cómo calcular, qué exoneraciones puede tener, cuál es su forma de cálculo, etcétera. Pero ya exactamente, si es que por ejemplo usted me dice, oiga, necesitamos que el SRI rebaje la tarifa, necesitamos que el SRI saque una resolución, es imposible, porque la Constitución así lo prohíbe. La única manera de modificar, eliminar o crear un impuesto es por de la Asamblea Nacional. Hay otro caso y es el de las personas que han tenido vehículos a lo largo de estos últimos años, pero que por diferentes circunstancias los nuevos propietarios no hicieron el cambio, el traspaso. Okay. Se ha dicho que a nivel nacional están cerca de 30,000 personas en esta circunstancia y a nivel provincial están 807 personas. Estas personas han estado protestando durante estos últimos meses pidiendo que se les exonere de esos pagos que en muchos de los casos ascienden hasta 4,000, 5,000 o inclusive hasta $7,000. ¿Qué es lo que se les puede decir a estas personas al respecto de esto? Porque es un impuesto que también lo está cobrando el Servicio de Rentas Internas. Correcto. En el caso, evidentemente, se han dado distintos factores, ¿no es cierto? El tema puede ser el tema de reajustes. Ha habido un problema en los días anteriores también amplió la información, ¿no es cierto? El tema de chatarrización puede ser, o vehículos robados, ¿no es cierto? Hablemos del tema principal, el que más general que se da, lo que antes se realizaba el contrato compra-venta, ¿no es cierto?, de manera abierta, es decir, por medio de un contrato, sin firma, sin nada, se traspasaba, se vendía el vehículo por medio de este traspaso sin firmas. Esto lo que ocasionó es que hubo incumplimiento a la norma que se encontraba vigente, es decir, para que exista una venta tiene que haber un contrato firmado, y para registrar este traspaso la normativa exigía que existe el reconocimiento de firmas. Actualmente extraoficialmente sé
que en los próximos días o las próximas semanas posiblemente esperamos de que la Agencia Nacional de Tránsito va a emitir una resolución con el cual va a establecer qué va a pasar con estos 3 casos, ¿sí? Pero actualmente no tenemos absolutamente nada al respecto, sabiendo de que las personas sí debían haber registrado los contratos en su momento. Sin embargo, de pronto, por decirle de manera sutil, digamos, de cierta manera, de pronto por hacerlo más fácil la venta, dejaron el contrato abierto y hoy se encuentran en estos inconvenientes. Nos hacen una consulta, nos dicen, los buses son los que más contaminan, en unos casos pagan 0 y en otros casos pagan mínimo el valor del impuesto, es lo que se dice, siendo que estos vehículos son los que más circulan y contaminan. De igual manera para los taxis. Por favor, consultarle esto al invitado, nos dice. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, existen ciertas exenciones en la normativa sobre cuándo se debe cancelar o no. Dichas exenciones no se dan solamente en el impuesto ambiental, se dan en cada uno de los impuestos. Por ejemplo, le pongo el caso para el impuesto a la, por ejemplo, para el impuesto a la renta hay exenciones cuando tienen inversiones, etcétera. Sí. En el caso de la norma, ¿por qué ellos no pagan? Es simplemente porque la ley fue aprobada así. La norma dice, están exentos los vehículos destinados al transporte público de pasajeros que cuenten con el permiso de operación conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Si usted me pregunta, ¿por qué tiene la exención? Es porque la ley así lo prevé. ¿Por qué lo hicieron así? Habrá que preguntar evidentemente a la asamblea que aprobó la normativa a esa fecha. Pero nosotros, como le decía, nosotros como administración lo que hacemos es aplicar la normativa. No podemos ir más, ni tampoco vamos a ir a menos. ¿Sí me hago entender? Es decir, cuando usted quiere un derecho, cuando usted pide una devolución, usted me va a pedir, si es que está dentro de la parte legal, el Servicio de Rentas Internas le va a devolver. ¿Sí? Pero si es que no, la normativa no prevé, ¿no es cierto?, esta posibilidad de devolución, ahí viene el inconveniente. Es decir, hay diferentes casos y hay que puntualizar cada uno de ellos para conocer si es que se está cobrando excesivamente, si es que se acumuló, en fin. Lo que ustedes recomiendan es que acudan a las instalaciones del Servicio de Rentas Internas para que se pueda tratar cada caso. No, más bien no de manera general. Usted básicamente le contesté así por la pregunta que me indicó respecto de que hay veces que el impuesto ambiental se duplicó o se triplicó o incluso hasta más. En el caso, yo le estoy diciendo, en caso de que se triplique o que sea más del impuesto del doble, no puede ser posible porque la rebaja del año anterior fue del 50%. Hoy no hay rebaja, se entiende que va a ser el doble del impuesto pagado el año anterior. Pero si es que es más, ahí sí sería bueno de pronto, bueno, no en estos días porque estamos como recién se abrió el sistema, estamos con bastante gente este momento con la atención, pero sí en la próxima semana esperamos puede acercarse al Servicio de Rentas Internas, bueno, si quiere ahora también, pero para poder revisar en nuestras bases de datos, de pronto dar una explicación técnica, lógica, y si es que es el caso, si es que hubiera algún error, corregirlo. Gracias, economista, por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, son las 12:49. Se ha dado a conocer de última hora que al menos 8 muertos ha sido producto de una explosión de un carro bomba en